Les recuerdo, este es Enfoque 21 en su primera emisión. El día martes, todos los martes vamos a estar con ustedes. Estamos tratando ahora el tema impunidad y corrupción y está con nosotros en estudio, bienvenida, la Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz. Bienvenida a Enfoque, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y sin mucho preámbulo quisiera preguntar cuál es tu opinión después de ver el caso Portillo, cómo se siente la Fiscal General de la República al recibir un fallo que pocos esperaban realmente, un fallo muy sorpresivo. Quienes seguimos de cerca el proceso a través de las noticias, las entrevistas, etcétera, parecía que las pruebas eran suficientemente contundentes y el fallo que se da es adverso. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá con ustedes. Creo que el proceso Portillo, el proceso en contra del expresidente Portillo y dos de sus ministros, exministros ahora, hay que verlo en varios aspectos. Uno, este caso lo lleva la Fiscalía, lo lleva el Ministerio Público. Es un caso sumamente importante porque es el primer caso, creo, en la historia reciente de Guatemala, donde se juzga a un expresidente por haber saqueado las arcas de la nación. Si entendemos que la corrupción es un grave problema, un problema estructural en Guatemala, este juicio puede sentar un antes y un después. También es un caso muy importante porque es un caso que el Ministerio Público ha llevado con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Es decir, hay todo un trabajo de la Fiscalía, hay todo un trabajo de los querellantes que son la CICIG, hay un trabajo también de la Contraloría que es parte en el proceso, y que en conjunto demostramos la culpabilidad del expresidente y los exministros, demostramos la culpabilidad en juicio. Desafortunadamente esa no fue la opinión mayoritaria en la sentencia, que fue, como acabas de mencionar, fue una sentencia absolutoria. Sin embargo, como precedente, el hecho de sentar, de la justicia del banquillo, de sentarle en el banquillo que enfrente juicio, pues yo creo que es algo que no hubiéramos podido imaginar en Guatemala hace 5 años o hace 10 años, pero es insuficiente. Sí. Tenemos que obtener la sentencia condenatoria porque las pruebas son contundentes en ese sentido. Claudia, algo que mucha gente ignora, en realidad el proceso contra el expresidente, o la investigación, mejor dicho, empieza con un saqueo de 900 millones de quetzales. Lo que sucede es que el proceso de extradición está enfocado únicamente en 120 millones porque es donde las pruebas son más contundentes. ¿Es correcto esto? Es correcto, es correcto. México autorizó o dio la extradición por este proceso y es por eso que por ahora se le está juzgando por este proceso, por los 120 millones de quetzales que fueron transferidos del Ministerio de Finanzas al Ministerio de la Defensa. Pero eso no implica que sea el único caso. Ok, porque eso es interesante. La opinión pública, sobre todo hay muchas personas, o no muchas personas, pero hay algunas personas que claman a favor de la libertad del expresidente y de su inocencia, pero se ignora mucho eso. También se ignora que hay otro proceso bajo investigación en donde el expresidente recibió cheques de Taiwán y comisiones por la galleta escolar, y ese dinero sirvió para que se fuera a cuentas en el extranjero y ahí fueron ubicados los fondos. ¿Es también esto correcto? Es correcto. Ahorita está pendiente un proceso de extradición hacia Estados Unidos, pendiente únicamente de una última resolución de la Corte de Constitucionalidad, que pues la extradición está autorizada. Se interpuso un amparo que hasta el momento ha evitado el trámite de la extradición, pero él tiene este proceso de extradición por lavado, justamente lavado de dinero en Estados Unidos, y también tiene un proceso abierto en Francia. Es decir, hay varios, no es este el único delito, solo por este delito se le está juzgando ahora. Yo creo que eso es muy importante para toda nuestra audiencia, porque muchas veces se habla en los últimos meses de un proceso contra el expresidente Portillo, pero en realidad hay muchos casos. Se habla también de parte de la defensa de él y de quienes lo defienden, en el sentido de que hay una persecución política del expresidente, pero hay que destacar
que han sido 2 gobiernos, 2 ministerios públicos por lo menos, y hay 2 países, Estados Unidos que está exigiendo su extradición, Francia que también ha solicitado la extradición en el pasado, y México que consideró que sí había suficientes suficientes pruebas. Una cosa más, teniendo la oportunidad de estar con la Fiscal General de la República, ¿qué es el procedimiento ahora? ¿Viene la apelación? ¿Los tiempos para este procedimiento y este caso? Una vez notificada la sentencia, teníamos 10 días para apelar, que fue lo que ocurrió el día lunes. Tanto la CICIG como nosotros presentamos nuestros recursos de apelación y fueron recursos que se presentaron tanto en el caso del Ministerio Público, tanto de fondo, por no estar de acuerdo con el contenido del fallo, como de forma, por diversas anomalías o incongruencias que existen dentro de la sentencia. Tengo que aclarar siempre que en el caso del voto mayoritario, ¿verdad? Porque tenemos un voto razonado de la presidenta del tribunal. Que era muy contundente el voto de ella. Que era muy contundente y apegado a derecho. Una pregunta más ahora, para que aquellas personas que no conocen sobre los procedimientos, ahora van a una segunda instancia, una sala de apelaciones, integrada también por 3 magistrados. Así es. Ellos conocen de nuevo todo el caso y se vuelven a tener audiencias. ¿Cómo funciona la apelación? La apelación es una apelación especial. Los motivos por los que se apela tienen que ser muy específicos. Es decir, hay toda una técnica para presentar el recurso. Por eso digo, se divide entre los motivos de fondo y de forma, y ellos pueden conocer sobre estos aspectos. Sí hay audiencias, pero para presentar nuestros argumentos frente a la sala. Ellos tienen 2 posibilidades, con base en lo que ya fue probado en el proceso inicial, pueden revocar el fallo o pueden anular el fallo si estiman que hubo vicios de fondo. ¿Y cabe cuando dices anular el fallo, cabe que se repita el juicio de nuevo? Así es. Y en esta etapa, ¿el Ministerio Público puede aportar nuevas pruebas o solo se evalúan las pruebas que se conocieron en primera instancia? Así es, el pivote de nuestro sistema procesal penal es el debate oral y público, porque ahí es donde presentamos las pruebas, se dio el contradictorio, la defensa pudo argumentar, nosotros argumentamos, y entonces esa es la prueba que existe, prueba que fue adecuadamente valorada en el voto razonado, y prueba que también dio por acreditados ciertos hechos que son la base para la apelación de fondo, y lo quiero explicar. Y es que sucede que en nuestra legislación el delito de peculado se consume, es decir, se tiene por perfeccionado el hecho criminal en el momento en que un funcionario público o sustrae o permite que otra persona sustraiga fondos públicos. Nuestra legislación no exige que se demuestre que ese dinero fue a parar al bolsillo del funcionario. El funcionario infringió su deber al permitir que se sustrajeran o al sustraer él fondos o caudales que tenía bajo su custodia, y estos hechos fueron dados por probados incluso en el voto mayoritario. Es decir, ahí hay un problema porque las juezas dieron por probado, 1, que se autorizó el traslado de fondos del Ministerio de Finanzas al Ministerio de la Defensa, 2, que ese traslado de fondos se efectuó, y 3, que esos fondos salieron con 2 cheques, o sea que se sustrajeron los fondos. Y nunca se acreditó en qué se gastaron. Es decir, que ya solo con estos hechos tenemos por probado el delito, y un delito que se consumó de acuerdo con nuestra legislación. Vamos a ir a un corte en 30 segundos, pero yo quisiera una respuesta muy breve. Esos 120 millones de quetzales se perdieron para el Estado de Guatemala. Hay una declaración, y quiero hacer referencia a la sentencia. Hay una declaración de la señora que tenía a su cargo la caja del Ministerio de la Defensa de entonces, y que a la testigo inexplicablemente no le dieron valor probatorio a los señores jueces, que dice, ese dinero salió de las arcas públicas y no volvió. Muchas gracias. Vamos a continuar con Enfoque 21. Estamos hablando sobre 120 millones de quetzales que se perdieron de las arcas del Estado. Estamos hablando de la responsabilidad de un expresidente, exministros y exfuncionarios de Estado en ese saqueo de las arcas nacionales, y sobre todo estamos hablando de cómo en Guatemala la corrupción y la impunidad caminan de la mano.
Volvemos en un momento con ustedes. No se vayan de Canal Antigua. Most of you will be familiar with the annoying